María Lourdes está todavía, está, ¿no? Maday. Presente, licenciado. Wendy. ¿Está Wendy? Sí, licenciado. Muy bien. Karen todavía no está, ¿no? Estarían, bueno, estamos en 4. Buenas noches, licenciados, que no lo escuché hace un momento. No sé si me lo mencionó. No se preocupe. Bueno, aprovechemos un minuto, por favor, antes de que vayan llegando los compañeros. Tenemos, bueno, para el tema de la evaluación, que hacer un trabajo adicional. No sé si, cómo han estado haciendo en algunas de las materias que ustedes tenían, para poder ver de qué manera podemos hacer un trabajo, si es un resumen o es alguna lectura que les fueran dando en anteriores módulos. ¿De qué manera fueron haciendo las notas? No sé, puede comentar para poder ver cómo lo hacemos. Porque tenemos un cuestionario, ¿cierto? Tenemos un foro de dos, eso ya lo tienen que resolver. Para la siguiente semana tenemos una tarea sobre 10 puntos y la evaluación que sería sobre sobre los 70 puntos que tendríamos pendiente, ¿no? Eso les dejo al criterio de ustedes. A ver, quisiera que ustedes se manifiesten de qué manera podemos hacer pues, bueno, hay un cuestionario que sí lo van a tener. Hay una tarea sobre 10 puntos. ¿Cómo quieren hacer la tarea? Podemos hacerlo en 2 instancias, vale decir, me la presentan para el día, bueno, en este caso ustedes van a tener bastantes días, que va a ser el día miércoles, y el otro tendríamos que hacerlo hasta fin de la siguiente semana. A ver, ¿alguien me puede indicar cómo quieren hacerlo? Porque si no, vamos a tener que hacer simplemente un trabajo que sea por el 10%, por los 10 puntos que tendríamos asignado para este tema, ¿no? Le dicen una consultita, ¿el trabajo que nos va a dar va a valer solo 10 puntos? 10 puntos. Es una tarea, ¿no? Sobre 10 puntos. Tenemos un cuestionario que es otros 10 puntos. Eso lo vamos a realizar ya la siguiente semana. Para ello les voy a pedir, por favor, que le den una lectura. Vamos a hacerlo el día miércoles, que va a ser una cosa de unos 10 minutos, no va a demorar más. Y lo que sí me preocupa es un poco el tema de la tarea. El foro 1 y 2 se lo van a ir respondiendo. La siguiente semana tenemos el foro 3 y 4. Sí, y bueno, la evaluación final, que es el 70% que tendríamos a la culminación de la siguiente semana. Para ello, no sé, podemos programar, voy a hablar con la coordinación para poder darlo un fin de semana, que me parece que podría ser algo mucho mejor para que ustedes aún tengan un poquito más de tiempo para poder darle una lectura o poder recordar todo lo que estamos viendo en las clases. Va a ser el cuestionario bastante sencillo, no va a ser fuera de lo que se está llevando en las clases. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que quiere opinar al respecto o nos quedamos con lo que ya dijimos? La tarea lo haríamos el día, bueno, en el transcurso de la siguiente semana.
ya, o lo publicamos hasta más tarde, perdón, al día de mañana, y ustedes me lo presentan el día miércoles. Obviamente que eso lo van a subir a la plataforma y ya tendríamos la evaluación de ese trabajo sobre los 10 puntos. Personalmente, pienso que se podría realizar para la siguiente semana. Licenciado, Bueno, para no confundir. Sí, le escucho, señorita. Bueno, en vista de que no nadie, da su opinión, vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo lo voy a enviar el día de mañana la tarea para que usted. Sí, adelante, le escucho. Bueno, otra vez. Entonces les decía que yo les voy a remitir por el medio informático el trabajo y me lo tendrían que ya presentar para el día miércoles, ¿no es cierto? Hasta antes del inicio de las clases. Vale decir, hasta las 7:30 de la noche ustedes lo suben a la plataforma y solamente haríamos una tarea. ¿Sí? Buenas noches, Licen. Va a disculpar que se me cortó el internet. Sobre el trabajo dice que lo vamos a presentar hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles, sí. ¿Y sobre el cuestionario es en base al travo o nos va a dar otro cuestionario? No, va a ser sobre lo que estamos viendo. En realidad va a ser como un repaso de todo lo que se está viendo para que ustedes ya vayan preparándose para el examen que lo vamos a dar sobre el contenido total de la materia, ¿no? Ese cuestionario va a ser también el día miércoles. El día miércoles solamente 10 minutos, no va a ser mucho más. Okay. Ahora yo pongo a consideración de ustedes, si quieren lo podemos hacer el día jueves, no hay mucha prisa, ¿no? Bueno, en vista de que nadie se expresa, entonces lo dejamos para el día miércoles, ¿ya? Lo hacemos a primera hora, es decir, en los 10 primeros minutos, y con eso ya tendríamos zanjado este tema del cuestionario. De todos modos, voy a ver la manera de poder hablar con los encargados para poder yo ya habilitarles antes en la plataforma, de tal manera que, o en su defecto, el día jueves poderlo habilitar para que ustedes ya lo vayan haciendo de manera mucho más rápida, sin perjudicar las horas de clases que tenemos programadas. Bueno, permítanmelo hacer para el día miércoles. Antes del inicio voy a comentarles de eso y podemos ya de una vez hacerlo. Pero no creo que sea, o podemos hacerlo al filo de la clase, que va a ser mucho más sencillo. Ya, las preguntas son bastante sencillas, son todo lo que estamos viendo, no hay otra pregunta que podamos hacer fuera del contenido mismo del material que lo tiene. Muy bien. Terminaré con la lista, por favor. Yamil Vargas, sí está. Yamil está, ¿no? Presente, Licen. Karen. ¿Cómo está, Yamil? Karen, sí está. Presente, Licen. Lisette. Presente, licenciado. 3, 4, 5, 6. Nos faltan alguien más. ¿Alguien más que no llame lista? Bueno, ahí lo cerramos. Muy bien. Bueno, jóvenes, ahora sí vamos a continuar con el tema que teníamos pendiente, el tema del XWord. Sí, es el primer Incoterm que lo vamos a ver ya para que vayamos familiarizándonos en el tema del comercio internacional, bueno, aquellas obligaciones
que conlleva entre el importador y el exportador. Básicamente, uno de los Incoterms que es muy poco utilizado, y esto que se pidió, bueno, era uno de los tal vez objetivos de que se pide en el Incoterm 2020, era este Incoterm, el ex-world, es decir, en fábrica o lugar de entrega designado. Es uno de los Incoterms, repito, que es muy poco utilizado, puesto que las condiciones o las responsabilidades que tiene el vendedor son muy pocas, ¿no? El vendedor en realidad transfiere todas las obligaciones, es más, los riesgos de daño y pérdida que vaya a ocurrir durante el traslado, durante el carguío, durante el embarque de la mercancía por el comprador. Básicamente, el vendedor no participa. La responsabilidad que tiene el vendedor es a partir de la entrega de la mercancía, ¿no? Este lugar puede ser incluso pactado. En el Incoterm 2010 había la opción y actualmente en el Incoterm 2020 sí existe la posibilidad de poder poner una cláusula adicional donde se le pueda obligar al vendedor, en este caso al fabricante, que pueda cargar sobre un medio de transporte. Pero muchos decían, ¿por qué no? En lugar de ello, era mejor utilizar el FCA, ¿no es cierto? En el caso de este Incoterm, vamos a ver, por favor, las obligaciones del vendedor es la única responsabilidad, en realidad, es el poner la mercancía a disposición del comprador en el local o en el lugar que él vea conveniente. Ayer estuvimos viendo el tema de los distribuidores. Los distribuidores también pueden utilizar este Incoterm. Básicamente para ellos, a partir de ello, de la entrega de la mercancía, ya no tiene mayor responsabilidad. No olvidemos que tenía responsabilidades incluso el distribuidor. El comprador en realidad asume todas las responsabilidades que conlleva a partir del recojo de la mercancía hasta el lugar de importación. Este Incoterm en realidad representa muy pocas obligaciones que conlleva en referente al vendedor, ¿no? Sin embargo, decíamos, si las partes desean que la carga de la mercancía salir sea asumida por el vendedor, existía, una de las cláusulas que estaban utilizando en el Incoterm 2010 era el ex-world, y que eran gastos y riesgos que deberían ser asumidos por el vendedor. Pero esto sí tenía que ir en un contrato adicional, no en la factura de compra-venta. No olvidemos que el Incoterm, la factura, no tiene una cláusula en sí misma que indique de aquellas obligaciones y responsabilidades. Si bien está el Incoterm designado, simplemente nosotros debemos dar fiel cumplimiento a lo que está establecido por norma, ¿no es cierto? Había un ejemplo que habíamos puesto, y si el ex-world es cargado, por ejemplo, en París, ¿no es cierto? Eso ya tenía que estar descrito en esta cláusula. En el caso de las exportaciones que se realizan de Bolivia hacia el mundo, lo propio, ¿no es cierto? Pero, les repito, muy poco utilizado este Incoterm. Las responsabilidades que conllevaba hacer la exportación, si veamos en el tema de Bolivia, de la soya, algunos productos como los minerales, ¿no es cierto?, que tienen que ir ya sobre medios de transporte. En Bolivia, básicamente, este Incoterm es casi muy poco o casi nada la utilización. Si hablamos de los minerales ya tienen que ir sobre la unidad de transporte, en este caso sobre los camiones. Si van a granel, ¿no?, como el tema de la soya, hay muchos productos que van a granel, ya están siendo cargados sobre los medios de transporte, que para ello no tendría que ser la aplicabilidad de este Incoterm. En el tema de los minerales, les repito, muchas veces ya tienen que ser cargados en los transportes ya contratados para su exportación. Lo propio si van a ir en sacos pequeños que van a ir hasta el puerto de destino, ¿no es cierto? Puerto de embarque. A partir de ello sí va a existir un transbordo
¿no? Pero ese transbordo ya no corre a cuenta del importador, perdón, del exportador en este caso, ¿no? Sino ya corre a cuenta del importador, o inversamente hablando, el exportador simplemente tiene la obligación de entregar en el lugar convenido. Es más, las obligaciones que conlleva a la parte documental, por ejemplo, no es de responsabilidad del vendedor. En otras palabras, estamos hablando de que el vendedor solamente se encarga del empaque, el embalaje de la mercancía. Básicamente en el contrato de compraventa internacional irá, si bien uno quiere tener un embalaje, un empaque muy diferente, eso no va en la factura comercial, ¿no es cierto? Las condiciones de entrega, las responsabilidades sí va a ir en mi factura, pero los embalajes, el tipo de embalaje, si tiene que tener alguna figura, algún logotipo, irá directamente en el contrato de compraventa internacional. El comprador, ¿no es cierto?, quien va a realizar el transporte de la mercancía desde la fábrica o el lugar de entrega, tiene que realizar los trámites en la aduana para la exportación. Es decir, va a hacer el rol de exportador en el país de compra. Para ello tendrá que munirse de documentos, tendrá que, tal vez, si él, en el caso de que se tenga que pagar algún tributo de exportación, los tendrá que pagar él y cumplir con todos los permisos que conlleva para la exportación de la mercancía. En Bolivia, para el tema de exportaciones no se paga, ¿no es cierto? A no ser que tengamos algún producto que tenga un valor agregado adicional, pero que vaya a salir del país, ¿no es cierto? Y tenga que volver de un tiempo muy corto. En el caso de los minerales ocurre eso. No todos los minerales van a granel, no todos van cargados sobre volquetas o medios de transportes ferroviarios. Muchas veces tienen que embolsarlos, ¿no? Y esa bolsa tiene un costo adicional. Por tanto, se tiene que pagar el costo del embalaje. Y no de la mercancía que se va a exportar, solamente del embalaje. Y muchas veces esa mercancía, o es decir, el embalaje, retornan al país de importación. Entre los gastos de exportación, por ejemplo, hablemos del almacenaje. No es que yo hago mi declaración de exportación y va a salir de inmediato el medio de transporte con la carga a los puertos de embarque. Para hacer el cargueo de la mercancía yo voy a necesitar estibadores, estibaje, ¿no es cierto? Voy a necesitar posiblemente hasta maquinarias. Si yo estoy exportando, hablemos del mineral, voy a necesitar maquinarias que me permitan cargar mi mercancía sobre los medios de transporte. Y eso no lo va a hacer una persona. Que muy rara vez lo hacen, por ejemplo, en Vinto, en Oruro, sí existe. En Potosí también, pero lo más aconsejable es la utilización de las maquinarias, y la utilización de las maquinarias tiene un costo adicional. Este costo lo tiene que asumir el comprador o el importador, en este caso, ¿no? El tema de los permisos que habíamos hecho mención, si yo quiero exportar minerales, debo tener ciertas normas, ya lo que establece el reglamento de la Ley General de Aduanas, que debo solicitar permisos, no simplemente es agarrar la mercancía y disponerlo. Quiero exportar la soya o algún otro producto alimenticio, tengo que tener las autorizaciones del SENASAC o ESMAS, el certificado de origen. Quien va a realizar estas gestiones es el exportador, pero si estamos haciendo la transacción comercial en términos de export, olvídense, el exportador no lo hace, lo va a hacer el importador, ¿no? Va a tener que hacer el rol de exportador en el país de compra y hacer el rol de importador en el país de importación. En los gastos del flete, ya sea un flete multimodal o ya sea un flete terrestre, va a tener que asumir todo el gasto el comprador. Hablemos de comprador, no importador. Sé que un poco inversamente lo ponemos y no es aconsejable. Entonces hablemos, el comprador es quien lo va a asumir toda esta responsabilidad. Tanto el seguro para el tema de la determinación del valor en aduana. Los gastos de importación no solamente es las maniobras, el carguío, el descarguío, también está el almacenaje. Si yo quiero hacer la exportación de
de soya y tengo que acumular 200 camiones, entonces irán por lotes, ¿no es cierto? Y cada lote, a la culminación de cada lote, entonces se va a ir cargando un nuevo lote para que se vaya exportando. Y estos camiones en el lugar de embarque, en este caso de Bolivia, tienen un costo de almacenaje, tanto en los puertos de destino, no es que llegan a los puertos de destino y se descarga y va de inmediato, no, tienen que hacer una espera y eso tiene un costo adicional. Quien asume este costo es el comprador, ¿no? Los trámites de aduana, lo propio. Sabemos que en Bolivia no pagamos ningún tipo de arancel para el tema de las exportaciones, simplemente es una declaración, pero en algunos casos no solamente lo hace el importador como operador de comercio exterior, tiene que contratar los servicios de una agencia despachante de aduana. Por tanto, estos gastos también se le tienen que cubrir por parte del comprador internacional. En el tema del flete de transporte, lo propio, ¿no es cierto? Si es 2 o 3 modalidades de transporte, lo va a tener que hacer el contrato el comprador internacional, ¿no? La entrega y riesgo en fábrica significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador, básicamente hasta ahí llegamos, ¿no? Cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar designado, como la fábrica o el almacén, y ese lugar designado puede ser o no las instalaciones del vendedor. ¿Qué tal si yo estoy vendiendo, soy vendedor y tengo un almacén de acopio que está ubicado en la ciudad de Oruro? Entonces voy a hacer mi despacho desde la ciudad de Oruro. Por tanto, al momento de hacer mi contrato de compra y venta internacional, especificaré que yo voy a hacer la entrega bajo el Incoterm Export en la ciudad de Oruro, porque allí está mi almacén. Acá no lo tengo. Por tanto, a partir de la entrega, simplemente las obligaciones mías como vendedor ya terminan, ¿no? Y las obligaciones básicamente son del importador o del comprador, ¿no? Acá tenemos una gráfica donde sí podemos hacer una representación de dónde se le entrega. Acá está, mi producto se le entrega, va a necesitar un transporte interno para llegar hasta la aduana de destino, perdón, a la aduana de partida, ¿no es cierto? Lo propio, hago la comparación en la soya, lo voy a adquirir en Santa Cruz, pero en Santa Cruz sí tengo aduana, pero no tengo la aduana de salida, ojo, tengo una aduana que me permite realizar la operación de carguío, de embarque, si quieren llamarlo, puedo elaborar mi declaración única de exportación, la DEX. Una vez elaborado, voy a tener que ir, ¿no es cierto?, con mi documentación hasta la frontera de salida del país. Ese tramo, ese costo lo tiene que asumir el comprador. Acá está esquematizado los trámites de exportación y los trámites de importación. Básicamente el comprador es quien lo realiza todo eso. Los riesgos, ya lo habíamos dicho, la entrega ocurre, el riesgo se transmite cuando la mercancía se pone no cargada a disposición del comprador, pero hemos visto que existe el export unloaded, que significa que podía tener la obligación de cargar sobre el medio de transporte que el comprador elija, y esto sí tenía que correr con todas las obligaciones de poderlo cargar. En el riesgo de pérdida o daño, por ejemplo, va a recaer en el comprador, no en el vendedor, porque no es su obligación de embarcárselo, es una posibilidad que le da, ¿no? Si el comprador tiene interés de evitar cualquier riesgo durante la carga de las instalaciones, lo que les decíamos, ¿cierto? Debería de considerar la posibilidad de acogerse a otro Incoterm. Ojo, que el Incoterm utilizado simplemente es para cumplir las obligaciones contractuales entre comprador y vendedor. Pero en el tema aduanero, en el tema de despacho aduanero, en la liquidación de tributos aduaneros, sí es importante la verificación de los Incoterms. Ya les había indicado el día de ayer en un proceso de control diferido, básicamente lo que van a ver el técnico aduanero es bajo qué condiciones fue hecho la transacción comercial. Si fue en términos de FOB, ¿no es cierto?, la obligación es poner sobre el barco. Si fue en términos de export, ahí está el gran problema. Yo les
A ver, les comento, si yo compro y hago mi declaración única de importación y la aduana tiene dudas razonables porque no estoy haciendo una declaración correcta, primeramente me observan el Incoterm. Me dirán, señor, usted compró en términos de export, tanto, a partir del embarque de la mercancía desde el lugar de la fábrica debería de tener usted documentación que acredite fehacientemente todos los gastos incluidos hasta el lugar o hasta el ingreso a la aduana de destino. En este caso, si yo me voy a ir a letra muerta, porque así es la ley, ¿no es cierto? Es de estricto cumplimiento y eso muy bien los abogados saben, tenemos que irnos con datos objetivos y cuantificables. Dato objetivo es aquel documento que nos van a facilitar estos operadores de comercio exterior. En el tema de las exportaciones, cada paso que vaya a producirse, cada gasto tiene que ir documentado. Por tanto, el técnico aduanero puede generarme dudas razonables cuando yo no voy a presentar. Por eso es que muchos de los operadores de importadores básicamente son quienes desisten en asumir este Incoterm. En las modalidades de transporte que puedo utilizar este Incoterm está el ferroviario, aéreo, el terrestre y el marítimo. Básicamente, yo puedo utilizar este Incoterm cuando haga una importación de China, pero para hacer la importación de China primero me cargarán sobre un camión hasta el puerto de embarque. Después del puerto de embarque hasta el puerto de destino voy a utilizar un barco. Y a partir del puerto de destino voy a volver a utilizar un transporte terrestre que me va a permitir llegar hasta el lugar de importación. En este caso, la frontera, la primera frontera que va a ingresar a Bolivia, ¿no? Ya sea mi destino, aduana de frontera, aduana interior o una zona franca industrial. Hay una advertencia que dice para los compradores en export, es la regla Incoterm que impone el conjunto más reducido de las obligaciones. Básicamente, no existe obligatoriedad más de la responsabilidad que conlleva entregar la mercancía. El despacho de exportación, que ya lo habíamos mencionado, corre a cuenta del comprador, quien tiene que hacer todos los trámites ante la administración tributaria aduanera, ante la instancia que conlleva la emisión del certificado de origen. No olvidemos que el certificado de origen es un documento imprescindible cuando se trata de alimentos, por ejemplo. No, si hay productos que en muchos países no están permitidos, o como en el caso boliviano, hay productos que si no tienen registro sanitario o si no están en la lista que tiene el SENASAC, no pueden ser importados a Bolivia, como el tema de las plantas. ¿No? Hay algunos productos que sí requieren este documento y este documento lo tiene que tramitar quien hace la exportación. Bajo este Incoterm, quien va a hacer la exportación no es el vendedor, sino es el comprador, ¿no? La participación muchas veces del vendedor simplemente es facilitarle, ¿no? O proporcionarle una ayuda, no la obligación de realizar los trámites ante aquellas instancias que se requiere para hacer la exportación. En el tema del FCA, que lo vamos a ver de inmediato, varía totalmente las responsabilidades. Entonces, si alguien quiere hacer una compra, hágalo. Es más, previendo todas las operaciones que conlleva para el tema de exportación. No olvidemos que en el tema de comercio internacional hablemos de exportaciones e importaciones. Exportación del país que compramos, ¿no? Que para nosotros llega a ser una importación. El tema de exportación para ellos llega a ser una importación. Entonces, simplemente la utilización de este Incoterm es la obligación de entregar su mercancía hasta el punto convenido. Acá tenemos un resumen donde el Incoterm a utilizar es para cualquier medio de transporte, repito nuevamente, puede ser terrestre, aéreo, ferroviario, lacustre, fluvial, ¿no? El flete va a cargo del comprador, ¿no es cierto? Quien paga es el comprador. Flete interno, les repito, estoy siendo muy reiterativo para que ustedes vean que no solamente es pagar
un flete. Hagamos de cuenta que yo soy el que estoy vendiendo minerales, soy un empresario minero. Lo que voy a agarrar es agarrar una grúa, agarrar mi carga, que son minerales o el estaño, lo voy a subir sobre un medio de transporte, ese tiene un costo. A partir de ello, tal vez este Incoterm no sea el más óptimo para aquellos que comercializan minerales, porque la obligación de ellos es vender sobre un medio de transporte. No es agarrar y dejarlo en la puerta de la fábrica, es decir, en este caso de la fundidora, ¿no? En Oruro tenemos la fundidora de Vinto, donde están sacando las barras de estaño, por ejemplo, o muchas veces prefieren llevar en bruto y no necesitan la utilización de ello, pero igual necesitamos hacer el carguillo del mineral sobre la unidad de transporte. Quien lo va a cubrir eso es el comprador, ¿no? Otra vez, aquel documento que se quiere, ya, que muchas veces no le facilitan al exportador, tiene que correr con todos los gastos en el importador, las maniobras que se vayan a realizar en el puerto de embarque, lo propio, ¿no? Si yo tengo simplemente el flete, soy transportista internacional y me contratan para que yo pueda trasladar la mercancía desde Aduana Interior La Paz hasta la frontera de Pisiga, ¿cierto? Ahí termina mi tránsito nacional y ahí empieza mi tránsito internacional que va a llevar hasta el puerto de Arica o hasta el puerto de Iquique. Ahí voy a necesitar también un estibaje, alguien que me lo va a hacer el transbordo del camión a los contenedores donde va a ir almacenado la mercancía que se está exportando. Por tanto, ese gasto no lo voy a hacer yo como transportista, lo hará quien está comprando la mercancía, ¿no? En muchos casos hay empresas en las que sí te facilitan, pero ese tiene un costo, pero no le van a cobrar al vendedor, sino lo van a cobrar al comprador internacional. Aquí hay un resumen de todas estas obligaciones que hemos ido viendo para poder tener mayor referencia de cómo funciona o cómo deberíamos de nosotros pactar este contrato internacional si queremos hacer una importación ya sea de Chile, de Perú, de cualquier parte del mundo, con aquellas obligaciones que nos conlleva como compradores internacionales, ¿no? Dentro, veamos las obligaciones que son muy bajas, hemos dicho las obligaciones básicamente del comprador: pagar lo pactado, recibir la mercancía en el lugar designado, correr con todos los gastos, contratar, disponer de almacenes si vamos a traer una mercancía que vaya a ser bastante voluminosa, y vamos a correr con todos aquellos gastos hasta que lleguen a nuestro país de destino, ¿no? No tiene obligación, por ejemplo, de contratar un seguro quien nos vende. Si nosotros creemos convenientes como compradores de que esa mercancía tiene que venir asegurada, entonces lo vamos a comprar. Recordemos que el día de ayer hemos hecho la mención del artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas, donde nos dice que el documento de transporte no es obligatorio, como lo es el documento del seguro, que tampoco es obligatorio. Por eso es que muchas veces dentro del comercio internacional boliviano se la juegan a quién le conviene más. Entonces, pero dentro de las obligaciones mismas bajo el Incoterm ex-World, el comprador tampoco está obligado a adquirir un seguro, ¿no? Si yo estoy haciendo la importación bajo este Incoterm de Chile, a ver, vamos a ver una maquinaria, o simplemente puedo comprar del Perú fierros de construcción, aceros o barras de construcción. Esas barras de construcción, así tenga un accidente fortuito o esté expuesto a las lluvias, no va a sufrir daño alguno. A lo mucho que llegará a ser será la oxidación de este material, pero más allá no tengo. Para ello necesito contratar un servicio de seguro. La pregunta otra vez para el día de ayer era sencillamente ver si me conviene, ¿no?, para el tema de la liquidación de tributos aduaneros. El 2% significa en algunos productos, dependiendo del valor, que es mucho más bajo
que el documento que voy a pagar ante la entidad financiera o ante la entidad donde voy a hacer el trámite del seguro internacional. Por tanto, estas obligaciones muchas veces le van a reducir incluso el costo al importador o al comprador, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este Incoterm antes de pasar al siguiente? Licenciado, entonces este Incoterm no es óptimo para traer, ¿no? Para importar algún producto, ¿no? Porque no tiene muchas obligaciones el vendedor para garantizarle al comprador que va a traer el producto. O básicamente no. No es recomendable. ¿Y para qué producto podría ser recomendable? Para ninguno, ¿no? Porque no hay esas garantías, ¿no? A ver, generalmente, bueno, yo esto les menciono porque todo el tiempo ando con este tema del comercio. ¿Qué es lo que se puede comprar? Vehículos usados. Ustedes han escuchado que Bolivia es uno de los países que más está acumulándose vehículos usados. En zona franca, industrial, La Paz, Oruro, existen talleres que están recondicionando estos tipos de vehículos. Muchas veces la gente los compra por el internet, ¿no es cierto? Copart era una de las páginas que hacía la venta de estos vehículos siniestrados. ¿Qué es lo que hacían? Los vendían en el lugar de remate, ¿no? Bajo este Incoterm. Quien consigue con todos los gastos es el comprador, ¿no? Allí hay una muestra clara de que la obligación solamente es de la persona que vende. Bueno, en este caso son casas de remate, hacen el remate y bueno, el mejor postor se lleva el vehículo. A partir de ello, ellos no tienen responsabilidad alguna de entregarles. Ellos tienen 48 horas para entregar el vehículo y a partir de ello ya corre el almacenaje, ¿no? El traslado hasta el puerto de embarque, el embarque, el flete 1, el flete principal que es el flete marítimo hasta el lugar o hasta el puerto de destino. Ahí sí, pero que son muy, muy pocos, ¿no? Pero si yo quiero traerme unas zapatillas, imagínense, irme hasta la China, agarrar la mercadería, contratarme un camioncito para llevar hasta el puerto de embarque, consolidar la carga, ¿no? Porque allá tengo que llenar un contenedor de 20 o 40 pies, entonces voy a hacer varios viajes, voy a llenar el contenedor, ¿no es cierto? Porque no me lo van a llenar en la puerta de la fábrica. A partir de ello, esos gastos voy a incluir. Es más, voy a tener que yo trasladarme. O si no, voy a tener que contratar una persona que me haga ese servicio en el lugar de embarque. Tiene gastos adicionales. Por eso es que no se utiliza. Les repito, solamente en los casos donde sí se utilizan son como en el tema del remate de los vehículos. En el tema de la compra de vehículos usados, también lo propio, ¿no? Ustedes van a ver que muchos vehículos ingresan a Bolivia, no vienen de las fábricas, están viniendo de personas que ya los han utilizado y quieren deshacerse. Muchos vehículos o camiones que provienen de Suecia, de Holanda. Alguna vez nosotros hacemos compras internacionales, entonces simplemente hacemos el pago y de allá nos dicen, señores, acá está su vehículo, recógese. Y lo propio, ¿no? Tenemos que pagar una comisión para que la persona quien va a llevar al puerto de embarque tenga la obligación de llevarlo. ¿Por qué? Porque a partir del remate, a partir de la venta, ya no tiene ninguna obligación. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. No existe, perdón. Creo que se me fue. Muy bien, entonces este Incoterm yo creo que está bastante clarísimo. El tema, obviamente, hay que revisar el tema del contrato internacional y la cláusula, ¿no? Si ustedes quieren todavía que tenga una obligación el fabricante de que se los cargue en el medio de transporte que ustedes vayan a contratar, pueden hacerlo, ¿no? Eso no está fuera del contrato que van a celebrar entre ambos, entre el comprador y el vendedor internacional. Veamos otro Incoterm que también
tiene ciertas limitaciones para aquellos importadores, el libre transportista o lugar de entrega designado. En el primer caso era el lugar de entrega, el lugar pactado que era la fábrica o el almacén del fabricante, ¿no? El tipo de transporte, en este caso, también puede ser cualquiera, ¿no? Terrestre, aéreo, marítimo, férreo, lacustre. Bueno, lacustre no lo estamos utilizando, bueno, por el lado de Santa Cruz sí lo utilizamos, ¿cierto? El vendedor, ¿cuál es su obligación? Cuando la mercancía se entrega al porteador, ¿no es cierto? En este caso el porteador es quien, la persona que va a llevar la mercancía, ¿no? Designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa. El porteador simplemente hace el transporte de la mercancía. Ya puede ser en el lugar de compra o en el lugar de embarque. Si yo hablo del lugar de compra, estoy hablando del origen, de donde lo fabrican. Y del embarque, que puede ser una compra realizada en Zona Franca, Iquique, Chile, que también tiene la misma condición. Si se acuerda entre las partes, ¿no es cierto?, entregar la mercancía en las instalaciones del vendedor, ¿no? Otra vez voy a volver a la fábrica o al vendedor, se debe especificar la dirección de las instalaciones como el lugar de entrega designado. ¿A quién lo va a entregar? Al porteador, en este caso, al embarcador, si queremos llamarlo. Su obligación del vendedor es entregarle a la persona quien va a retirar la mercancía. Por otra parte, si tienen la intención de que la mercancía se entregue a otro lugar, deben identificar el lugar de entrega especificado diferente. Es decir, mucho va a depender cómo vayan a pactar entre el comprador y el vendedor internacional. Los riesgos. Ojo, en el tema de los transportes nacionales también existen riesgos. Otra vez voy a recurrir al tema de la exportación de soya. Yo tengo que hacer un tránsito nacional para salir del país, porque no puedo exportar directamente desde Santa Cruz, a no ser que utilice el puerto Jennifer, pero igual tengo que llevar, ¿no es cierto?, desde los silos que voy a comprar la soya hasta el puerto de embarque, o hasta el puerto Jennifer. Ese tiene un tramo que recorrer, que puede ser que en algún momento ocurra un accidente fortuito durante el transbordo, es decir, durante el traslado, que es un flete interno, no es un flete internacional. Ese costo tiene que asumirlo quien, en este caso, el vendedor. Por eso dice, el vendedor le transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía cuando esté, ¿no es cierto?, las entrega al transportista, otra persona designada por el comprador en el punto acordado, si es que lo hay. Entonces, ahí, fíjense la diferencia. En el caso anterior no existía ninguna responsabilidad ni obligación, simplemente era la de entregar. ¿Sí? Aquí sí existe una responsabilidad, pero ahí existe también un intermediario, que es el porteador, ¿no? De hecho, aquí, bueno, hemos tratado de poner una nota que dice, si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, en este caso puede ser la fábrica, puede ser el almacén, puede ser su distribuidor, la transferencia se da cuando la mercancía se ha cargado en el medio de transporte proporcionado, ¿no? A partir de ello ya no tendría ninguna obligación el vendedor, pero antes de cargar sí. Otra vez me voy al tema de la soya. Mi contrato es entregarle en frontera Tambo Quemado. Todo ese tramo que me va a conllevar recorrer desde Santa Cruz hasta Tambo Quemado aún es mi responsabilidad, porque aún no lo estoy entregando la mercancía al comprador, ¿no es cierto? Una vez que yo agarre, llegue a Tambo Quemado, agarre el camión y empiece a transbordar al otro camión, estoy recién haciendo la entrega. Y cualquier accidente que vaya a surgir durante el tramo va a ser de mi entera responsabilidad, ¿no? Si hay pérdidas, si, qué sé yo, la soya sufre una humedad
¿no es cierto? Generalmente la soya que le llega a caer la lluvia, olvídense, porque ya esa soya creo que ya nadie más lo puede utilizar, empieza a tener un olor fétido y es más, creo que ya ni el mismo comprador los decepciona. Entonces, esos costos tiene que asumirlo el vendedor, ¿no? La mercancía debe estar, en este caso, embalada cuando hablamos de productos que tienen que salir ya empaquetados o etiquetados, pero hay productos como, otra vez les digo, los minerales, la soya, que van a granel. Entonces, a esto no le vamos a poner etiquetas, ¿no? Básicamente dependiendo del Incoterm que vaya a ser utilizado para el embarque en el puerto de embarque que vaya a ir a su destino. Vamos a ver en uno de los Incoterm donde nos hace referencia que sí necesitamos exclusivamente la utilización de ese Incoterm para hacer la exportación de ciertos productos a granel. No es que todo lo vamos a subir bajo un Incoterm. Hay un Incoterm que lo utilizamos, que está mal utilizado, es el Incoterm FOB. Los bolivianos somos capísimos para utilizar el Incoterm FOB. Nadie se ha preguntado por qué utilizamos el FOB. Vamos a ver más adelante, es un Incoterm que se utiliza simplemente para poder utilizar el medio de transporte marítimo. ¿Bolivia tiene algún medio de transporte marítimo? No. Yo puedo vender en términos de FOB. Mi obligación es embarcar en el puerto de embarque, en este caso Arica. Mi obligación es transportar mi mercancía y llevarlo hasta Arica. Pero yo no puedo comprar en términos de FOB una mercancía de Iquique, Chile, una mercancía de Perú, de Arequipa. Ahora alguien me dirá, sí se puede. Obviamente que sí, antes sí podía, porque teníamos todavía, ¿no? Algunas barcazas que podía cruzar el lago Titicaca, o lo hacían por el puerto que teníamos aquí en Huaqui. Sí podíamos utilizar en términos de FOB, pero hoy no se puede utilizar porque no es el Incoterm que se utiliza para el transporte terrestre. El comprador, bajo el Incoterm FCA, ¿ya?, de libre transportista, el comprador se hace cargo de todos los gastos desde el momento de la entrega, incluso de la carga del vehículo que tenga previsto. Es decir, a partir de la carga, recuerde, en el anterior Incoterm la obligación era en el suelo. Ahora, este Incoterm te permite cargar sobre una unidad de transporte el que contrate el transportista y pueda ya asumir su responsabilidad. Aquí tenemos algo más esquemático. Los riesgos de color azul, los costos de color amarillo. Los riesgos. El vendedor, para empezar, tiene que entregar su mercancía, ¿no es cierto?, de acuerdo al contrato que vaya a realizar, con un empaque, ¿sí?, si así amerita que la mercancía lleve algún empaque. Tiene la obligación del transporte de la mercancía desde la fábrica, ¿no es cierto?, al lugar de entrega designado. Si yo voy a vender mi mercancía en este Incoterm, me dice el comprador, entrégueme en la frontera Pisiga, entonces debo correr con todos los gastos hasta la frontera Pisiga y se lo entregaré, ¿no? Ahí no estoy utilizando otro Incoterm, simplemente la obligación de que yo le estoy dando embarcado en el lugar que él me lo solicite. Los trámites de aduana, los trámites de exportación, los documentos y los impuestos que conlleva exportar mi mercancía los tengo que asumir yo como vendedor internacional. Lo propio, si yo quiero comprar una mercancía del Perú, el que me vende tiene que ahora sí asumir, él tendrá que hacer los trámites ante la aduana para que pueda exportar la mercancía, ¿no es cierto? Tendrá que solicitar las autorizaciones previas, las certificaciones que necesita para que esa mercancía salga del país. Lo propio, yo como exportador tengo que cumplir esas obligaciones. Y aquellos gastos
de exportación, el almacenaje, el estibaje en el lugar de carguío. El comprador, ¿qué es lo que asume? Asume el costo del flete principal. Cuando hablamos de ultramar, estamos hablando del flete principal, que es el costo marítimo, ¿no es cierto? ¿Qué más? El seguro, que en este caso también es opcional, no es obligatorio, ¿ya? Pero hemos indicado que cuando utilizamos el transporte marítimo, sí nos obligan. ¿Por qué? Porque vamos a llevar mercancía, en este caso, bajo un riesgo, bajo el riesgo nuestro o del importador, en este caso, ¿no? Muchas veces no lo hacen, ¿sí? Pero hoy por hoy ya uno se obliga. Es más, si yo voy a utilizar este Incoterm o el anterior, allí no estoy obligado, ¿no? Pero sí puedo hacerlo como importador, velando la seguridad de que mi mercancía llegue hasta el lugar de destino. Los gastos de importación, esos los voy a llevar yo, los voy a asumir o los voy a asumir el comprador internacional, porque ya nada tiene que ver el exportador, ¿no es cierto? A partir de la carga, en la unidad que yo designe, ya dejó de tener responsabilidad. Los trámites de importación, lo propio lo tengo que hacer yo. Si voy a traer el fierro de construcción de Aceros Arequipa, voy a tener que yo, como importador, pagar la declaración única de importación, pagar el flete de transporte internacional, pagar el seguro, si es que tiene seguro, pagar el estibaje de carga y descarga de las mercancías hasta la nacionalización de estas mercancías. Es más, perdón, los gastos que conlleva la nacionalización de la mercancía, los gastos de almacenaje dentro del recinto aduanero y aquellos gastos que vaya a tenerse dentro del recinto aduanero. Todos esos gastos los llevo yo, ¿no? El modo de transporte, ya lo habíamos indicado que puede ser cualquiera que uno elija durante, ¿no es cierto?, su recorrido desde el lugar de importación o desde la fábrica, si quieren llamarle. Alguien me preguntará, ¿hay fábricas en ultramar? ¿No es cierto? A ver, ¿alguien me puede responder si habrá fábricas en ultramar, en alta mar, que están fabricando ciertos productos y ellos, por ejemplo, no necesitan contratar un transporte terrestre, ¿no? Ellos pueden cargar de barco a barco. ¿Será que existe? Por favor, ¿alguien me dice? No sé, Alice, yo no conozco, es la primera vez que me plantean una idea así. Bien, a ver, vamos a preguntar aquí a Yamil. Yamil, ¿qué me dices, Yamil? ¿Será que existe barcos que son fábricas en alta mar? La verdad, le dicen igual, es la primera vez que escucho este concepto. No tenía idea de esto. Uy, jóvenes, esto está medio raro. A ver, Lisette, usted. Licenciado. No, tampoco licenciado. No, Jóvenes, creo que la tarea de la que van a hacer ustedes es investigar sobre estas fábricas de alta mar. Muy bien. Sí existen, jóvenes, fábricas que están navegando. Hay fábricas, por ejemplo, que enlatan atún. ¿Ya? Hay una importadora en Bolivia que se hizo muy famoso, es de un ex aduanero. Discúlpenme que tenga que decirles esto. Un ex aduanero que se hizo, no les diré millonario, ¿no? Pero hizo buena plata haciendo la importación de sardinas. Y estas sardinas no lo fabrican en China, los están fabricando actualmente en esos barcos. Sí hay fábricas en alta mar. Ustedes entrense al internet, pretende investigar un poco si existen. Todo el tiempo estamos flotando. Para ello, si yo compro de esas fábricas, simplemente lo que van a hacer es transbordo de
al buque o al barco donde va a ir, ¿no es cierto? Si son contenedores, llenar el contenedor y salir con el contenedor. Pero esos no te permiten cargar, ¿no es cierto?, a estos buques grandes para que pueda llegar hasta nuestro país. Igual tienen que utilizar, ¿no?, un barco pequeño para llevar hasta el puerto de embarque, y del puerto de embarque recién lo van a embarcar para que llegue, en este caso, ya sea a Matarani, puede ser a Hilo, puede ser a Arequipa o Iquique, Chile, ¿no?, donde tenemos la posibilidad de recepcionar nuestra mercancía. El conocimiento de embarque marítimo, ¿no es cierto?, es aquel documento que nos da el transportista, ¿no es cierto?, marítimo. Hablamos de conocimiento de embarque con la mención a bordo en 20 FCA, si las partes si lo han acordado. En caso de transporte marítimo, el comprador debe dar instrucciones al porteador, ¿cierto?, al embarcador, si vamos a llamarlo así, de la naviera o al agente que emite para el vendedor un conocimiento de embarque, el Bill of Lading, ¿no? Es decir, estamos utilizando, ¿se acuerdan en el anterior caso? El Export Onward, que era cargar sobre el medio de transporte que uno lo solicitaba. En el caso del FCA, sí existe esa posibilidad, ¿no? Pero quien lo va a asumir la responsabilidad es el comprador. ¿Sí? Lo propio tenemos aquí esquematizado, ¿no?, los riesgos, ¿no?, de qué va a llevar o qué es lo que conlleva para el comprador internacional. ¿Sí? En este caso, cuando yo utilizo con el embarque más, la obligación del vendedor será embarcarme la mercancía en el barco. Es un caso muy similar al Incoterm FOB. La obligación del Incoterm FOB del vendedor es entregarnos puesto en el barco, que en este caso es muy similar, pero existe, tiene que haber una cláusula en la que nos diga que sí lo va a embarcar, pero no lo embarca el vendedor, lo va a embarcar quien, en este caso es su agente, ¿no?, o su porteador, si quieren llamarle. La obligación, en este caso ya es del porteador, embarcar en el barco para el lugar de destino. Aquí tenemos el resumen de este Incoterm. ¿Sí? El término de FCA, tipo de transporte, cualquiera, pueden utilizar lo que ustedes deseen, transporte marítimo, terrestre, férreo, ¿no? El flete es a cargo de ¿quién? A cargo del comprador. ¿Sí? Solamente, ojo. El vendedor nos entrega puesto, ¿no?, en el medio de transporte que nosotros vayamos a seleccionar. Y si lo vamos a llevar al barco, lo va a llevar no el vendedor, sino el porteador o el comisionista, si quieren llamarle, hasta el lugar de embarque. ¿Sí? Todos esos costos, ¿quién lo va a pagar? Es el comprador. Solamente el tema de los trámites aduaneros, las obligaciones que conlleva a recabar certificados de exportación, certificados de origen, todas esas obligaciones son de responsabilidad del vendedor internacional. Allí tenemos un resumen de aquellas obligaciones. Las obligaciones: suministrar mercancía, la factura, proporcionar cualquier documento que se requiera, o en el papel o electrónico. Hoy por hoy todos los trámites, bueno, por lo menos casi un 80% de los trámites ya no son, ¿no es cierto?, de manera personal, ya no necesitamos el papel, ya todo es electrónico, por tanto es mucho más sencillo incluso hacer el embarque. Solamente necesitamos mover las cajas, llevarlas al puerto de embarque y todo lo demás ya es de manera digital, ¿no? Algunas
de las, a ver, ¿qué podemos llevar? Llevar a cabo, por ejemplo, los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la exportación a su riesgo y costo. Hagamos un ejemplo. Yo quiero exportar la quinoa. Otra vez me voy a ir al ejemplo que habíamos hecho, que habíamos indicado, de que lo pintaban, ¿no es cierto? Ahí existe un dolo. Además, existe, ¿no es cierto?, complicidad de la institución que otorga el certificado de origen. Fíjense, dentro de las obligaciones que tenía el vendedor estaban las de proporcionar esta documentación, pero ahí generalmente no debería de haber la participación de una institución pública como la que hubo para la exportación de la quinoa, que en aquellas gestiones se exportaba. Por eso es que a Bolivia nadie quiso comprarle por una buena temporada la quinoa y todo empezó a bajar por los suelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pagar de los costos de la comprobación de calidad y la cantidad, ¿sí?, era de responsabilidad del vendedor, ¿sí? Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado, así como los gastos de exportación. ¿Cuál la diferencia con el anterior Incoterm? La responsabilidad de la documentación, pago de estibaje, no estamos hablando de cargar en el buque, sino es pago de estibaje desde su local, desde su fábrica hasta el medio de transporte pactado. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando al medio de transporte que va a ser la ruta internacional. Pero yo lo puedo hacer, este Incoterm, en Iquique, Chile. A ver, ¿alguien me responde, por favor? Recuerden que tenemos la participación por puntos. Puedo utilizar el FCA cuando voy a Chile y decido comprar, qué sé yo, voy a comprar 1000 televisores, ¿sí? Y me piden que les aconseje qué Incoterm puedo utilizar entre el Ex-Works y el FCA. A ver, ¿alguien se anima? Se puede ¿Qué utilizar el recomendaría? FCA. ¿Perdón? Se puede utilizar el FCA ya que estamos contando con transporte de parte del comprador. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Dalia González. ¿Dónde está? Muy bien. Lo que dice la señorita es muy cierto, ¿no? ¿Podemos cargar en un transporte internacional? Sí. ¿Por qué? Porque Zona Franca, Iquique, Chile, vende todo por mayor. Entonces yo voy, hago mi contrato de compra-venta internacional y le digo, muy bien, señores, ojo, antes de pasar, en Zona Franca, en una Zona Franca, no emiten facturas comerciales. Lo que emiten son facturas de reexpedición, que no son diferentes a las facturas comerciales. La diferencia es que en las facturas de reexpedición ya están en términos de CIF, pero no dice en ninguna parte del documento en términos o el Incoterm utilizado. Ahora, ¿por qué en términos de CIF? Porque para llegar desde el lugar de fabricación hasta el lugar de venta, que en este caso es Zona Franca Iquique, han tenido que pagar el flete y el seguro, ¿no es cierto? Por tanto, habiendo pagado flete y seguro, se convierte en términos de CIF. Las facturas de expedición que se emiten en una Zona Franca es en términos de CIF. Obviamente que no existe en ninguna parte del documento este Incoterm. Se sobreentiende. Ahí el gran problema de la aduana siempre lo ha sido y lo sigue siendo hoy en día, y dice, señores, demuestren que Incoterm fue pactado su contrato de compra-venta. Ese es el gran problema que tienen todos, la mayoría de los importadores que vienen de Zona Franca Industrial, Zona Franca Comercial de Iquique.
agarran, pues, lamentablemente no sé si esto es conocimiento, pero poner allí en evidencia, no señores, esta factura fue en términos de CIF, ya que cubrieron el gasto del transporte principal y el flete, perdón, el seguro hasta la zona franca. Y a partir de ello se emite la factura desde expedición. Pero para que sea algo mucho más creíble, lo que tenemos que hacer cuando compramos de esta zona franca es agarrar y elaborar un contrato de compra y venta internacional. Bastante sencillo. En las cláusulas más principales, colocar qué mercancías estamos trayendo. No habrá un detalle, simplemente mencionar qué tipo de mercancías, cuáles son las obligaciones del vendedor y ahí sí poner ustedes el Incoterm que vayan a utilizar. En el caso del FCA, sencillo, poner la transacción comercial se realiza bajo el Incoterm FCA. Cuando exista algún proceso de control diferido o fiscalización posterior, lo primero que va a leer el técnico es no el contrato de compra-venta internacional, sino es la factura de expedición y dirá, bueno, señores, aquí ya no existe compra, venta y compra internacional. Pero yo le digo, señor, acá está, tengo un documento de contrato de compra-venta internacional donde estoy utilizando el Incoterm FCA. ¿Cuál es la responsabilidad del que me vende? Es agarrar y ponérmelo sobre el camión para que salga desde Iquique y se vaya hasta Bolivia. Ahí no estoy utilizando un porteador, por si acaso. Fíjense que es muy diferente. Hagan de cuenta que la zona franca es la distribuidora. Y la distribuidora no va a requerir muchas veces la utilización de un porteador. Pero es muy diferente si yo lo compro de la fábrica, ¿no es cierto? Pero si yo hago la importación de la fábrica, voy a poner otro ejemplo. Cementos Yuras, que está en Arequipa, Perú, agarran los camiones bolivianos, van, hacen cola, entran, cargan y dicen voy a exportar. ¿Han requerido algún tipo de porteador? ¿Será que han utilizado a alguien más que les permita hacer el cargueo de su mercancía? A ver, jóvenes. Están muy callados. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Lice, no le entendí la pregunta, me distraje. La pregunta era si yo compro, lo voy a cambiar la pregunta aquí a Bolivia. Si yo quiero exportar en Bolivia cemento y a Gaza, los camiones peruanos entran a la fábrica, ¿requiero de un porteador para hacer la exportación de este producto? Que inversamente sería, si yo tengo camiones bolivianos, van a la fábrica de cementos Yura en el Perú, entran a la fábrica y se cargan. ¿Necesitarán algún porteador para poderlos cargar? Lice, yo pienso que sí. Si el vendedor Perú es el que está contratando este tipo de término, entonces como responsabilidad nos correspondería darle un porteador para ponerlo a su disposición de él. No. A ver, recordemos nuevamente. Esta Incoterm tiene, ¿no es cierto?, dentro de las obligaciones de que el vendedor me entregue la mercancía puesto sobre el medio de transporte que yo como comprador voy a designar. Para ello, el vendedor tiene que hacer los trámites de exportación, reunir documentos o certificados que permiten salir la mercancía. ¿Por qué le digo que no? Porque de la fábrica lo están subiendo al medio de transporte. ¿Quién me está vendiendo el cemento? La fábrica. Estoy requiriendo a algún agente para que pueda trasladar el cemento desde la fábrica hasta su almacén y recién abordarlo o embarcarlo en el camión. ¿Se entiende? Yamil.
No, no logré captar bien, Lisa, la verdad. A ver, ¿se entendió? ¿No se entendió? Para que volvamos a explicar. No, no se entendió, Lisa. Ya, a ver, muy bien. El porteador es aquella persona que se encarga de recoger la mercancía de un lugar, trasladarlo hasta otro lugar y embarcarlo, ¿no es cierto? Ese es el rol del porteador. ¿Sí? ¿Se entiende el rol del porteador? En el Incoterm, Xworld simplemente era su obligación entregarnos en la puerta de su almacén, de su fábrica, y a partir de ello, nosotros como compradores teníamos que cargarlo, ¿no es cierto? O contratar un porteador, si queremos llamarlo así, para que lo lleve y lo cargue sobre el barco o sobre el camión que vayamos a contratar para traerlo a Bolivia. El rol del porteador es agarrar y llevarlo. En el Incoterm FCA no es la obligación del vendedor simplemente dejarnos en la puerta de su fábrica. Su obligación es cargar sobre la unidad de transporte que nosotros vayamos a elegir. Pero no es su obligación de llevar de un punto hasta otro punto, sino cargar, si vamos a contratar un porteador, cargar sobre un camión del porteador, y el porteador llevará hasta el puerto de embarque. Mi pregunta era, si yo compro los cementos de Arequipa, ¿no es cierto?, la fábrica Yura, llevo mi camión y dejo en la fábrica. En la fábrica, quienes van a cargar son los operarios de la fábrica. ¿Es requerido algún porteador o simplemente lo ha cargado el que me vende? Pienso que ha cargado el que lo vende, ¿no? Porque esa es la obligación. Esa es la obligación, ¿no? De entregarle. Esa es la obligación bajo este Incoterm, ¿no es cierto? Sí. ¿Hemos requerido la participación de un porteador? Sí. No. A ver, pónganse de acuerdo. A ver, dígame, Yamil, ¿por qué no? Porque la obligación del que lo vendiera a transportarlo ahí es a subir los cementos al camión. Ahí está. Ahí está su obligación. Esa es la obligación que tiene, a diferencia del Xworld. El Xworld no tiene la obligación ni siquiera de movértelo a la bolsa y ponértelo sobre el camión o sobre lo que tú estás mandándole para que te despachen la mercadería. Esa es la diferencia. Podemos o no utilizar al porteador en el Incoterm FCA. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Terminamos esto con estas obligaciones del comprador: pagar el precio pactado, proceder a la recepción de las mercancías, ¿no es cierto?, la obligación del comprador, soportar gastos y riesgos de la mercancía desde el transportista. Bueno, no es cierto que el transportista se hace cargo de la mercancía en el lugar convenido. ¿Sí? Contratar o disponer a sus propias expensas el transporte de la mercancía desde el lugar de entrega designado, desde la fábrica, si quieren llamarlo así. Contratar a su riesgo y expensas el transporte y notificar al vendedor el nombre del porteador, medio de transporte, lugar y fecha designada de entrega. Este Incoterm básicamente sí utiliza un intermediario, pero ya hemos visto en un ejemplo clásico que no es necesario muchas veces cuando el producto lo tiene en la fábrica y ellos mismos pueden hacer esta operación, ¿no es cierto? No tiene la obligación de formalizar un contrato de seguro, ¿sí? Dentro de las obligaciones que tiene, a no ser que lo exijan, ¿no? Proporcionar al vendedor una prueba adecuada de haber procedido a la recepción de la mercancía. Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país
de tránsito y país de importación para el despacho aduanero. Pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en que haya entregado derechos, impuestos y otros gastos aduaneros. Bueno, esas son responsabilidades y obligaciones que tiene el importador. Todo importador tiene la obligación de pago de tributos aduaneros en la aduana de destino, ¿cierto? Notificar al vendedor el punto para proceder a la recepción de la mercancía en el lugar designado. Muchos de los fabricantes, ya les había mencionado, hacen la producción de los productos que vamos a adquirir con el 30% de anticipación, ¿no es cierto? Nosotros giramos el 30% y ellos nos envían, y al momento del envío o antes del envío hay que pagar el 70%, si no, no lo envían. ¿Sí? Para ello también tenemos que pactar el Incoterm a ser utilizado. Si ellos te dicen no depende del vendedor, o ellos no están obligados a que nosotros podamos asumir un Incoterm que ellos definan, que ellos decidan. Quien elige la utilización de los Incoterms es el comprador. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, no quiero cansarles más. Me olvidé decirles a las damas, feliz día de comadres. Pueden descansar temprano. Sé que no hay festejos. Cuídense. El día de mañana, por favor, yo quisiera que alguien me escriba, o si no, os voy a comunicarme para que les mande la tarea y lo puedan realizar en los 4 días que tienen. Muy bien. Alguien más que no estaba en mi lista, por favor, voy a volver a repetir. María Lourdes. Presente. Maday. ¿Está Maday? Creo que ya se fue. A ver. Muy bien, vamos a ir. Entonces no se encuentra, ¿no? Muy bien. Wendy. Wendy, Presente, licenciado. Ya. Presente. Muy bien. Yamil. Presente, licenciado. Karen. Presente, Lice. Karen. Lisette. Presente, licenciado. Muy bien. ¿Quién no estaba? Catherine. Catherine Sarabia, licenciado, buenas noches. Buenas noches, ya llegó tarde, ¿no? ¿Quién más no está en mi lista? Talía no está, ¿no? Ah, perdón, Talía González, sí, está. Muy bien, entonces Maday es la señorita que salió del curso. Muy bien. Bueno, jóvenes, nuevamente agradecerles por esta noche. Tienen un fin de semana un poquito largo. Cuídense mucho. Está horrible, lamentablemente, este tema de la pandemia. Protéjanse, cuiden de su familia. Y bueno, ya habrá momentos en los cuales ustedes van a poder gozar más de lo que es parte de nuestra vida, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta más para poder retirarnos. Yo no le hice, muchas gracias por la clase y su cumplido. Hasta la próxima clase. Muy bien, señoritas, cuídense mucho. Gracias, Licen. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, Lice. Buenas noches. Luego, Lice, Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, licenciado. Hasta luego.
Licenciado Daniel, Sí, ¿cómo está? Dicen. ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Justo ¿Cómo estaba a está? punto de llamarle. Terminé 5 minutos antes. No se preocupe, Lick, no se preocupe. Ayer estaba creo que más tiempo, así que no se preocupe, Lick. No, Lick, creo que no hay ningún estudiante, así aprovecho, Lick, para... Lick, tenemos Sí, cuestionario para esta semana sobre 10 puntos. sí, eso justamente le decía, eso quería conversar, de que este cuestionario tiene que ser del total del módulo o simple, o ya lo puedo preparar sobre esta primera parte. Exacto, sí, sí, Lick. Sobre la materia específicamente, ¿no? De lo que está dando, puede ser preguntas con criterio y respuestas de ellos mismos, ¿no? Como, o no sé, Lick, es de 5 a 10 preguntas, usted puede ver, son 10 puntitos y la próxima semana hay una tarea por 10 puntos, o quiere dar la vuelta la tarea ahora o el cuestionario después, depende de usted, Lick. Eso mañana informamos al grupo. Ya, mire, yo quería hacer justamente hacer la tarea, ya, antes y luego recién el cuestionario. Ya, Lick, no hay problema, una tareita me da sobre tal vez de investigación sobre su materia. Me Ajá. dice, me da usted las instrucciones y lo colgamos a la plataforma y comunicamos mañana mismo al grupo y seguramente pues van a hacer hasta el día martes que lo hagan, ¿no? El trabajito, el martes lo cerramos a las 23:59, ¿le parece? O usted me dice el día. Yo les decía a los jóvenes que podíamos hacerlo el día miércoles a las 19:30. Ah, ya, de esa tarea. Sí, antes del inicio de las clases. Muy bien, licenciado, está perfecto. ¿Ya? Entonces estoy a la espera del trabajito, sus instrucciones, y yo así mañana mismo yo le entrego al de sistemas para que lo vaya a subir a la plataforma. Ya, muy bien, yo lo voy a hacer y se lo paso. Y otro Gracias. tema, dice, el tema de los 70 puntos, eso es un examen, ¿no es cierto? Al final, sí, al final de la próxima semana acabaría viernes. Ajá. Entonces hay una evaluación final de todo su módulo, de todo lo aprendido, ¿no? Eso puede ser falso, verdadero, puede ser un examen de desarrollo, puede ser preguntas abiertas y cerradas, o directamente usted decide tal vez otro trabajo, y eso, pero sí tiene que haber una evaluación sobre 70 puntos. Ya, esto va a ser también por el Moodle, me imagino. Sí, exactamente, sí. Por decirles, usted me da un examen de desarrollo, usted me dice que es 1 hora, ellos tienen 1 hora para poder ingresar a partir del sábado, todo el sábado, domingo, pero ellos tienen solamente acceso a 1 hora. Ya, muy bien. ¿Cuántas preguntas tendría que hacerlas? Eso, querido Lick, depende de usted. Ah, ya, muy bien. Sí, entonces, puede ser 5, 10, 15, eso ya depende del docente, licenciado. Muy bien, yo soy medio cargoso, les voy a tener que dar mínimamente 30 preguntas. Ya, Lick. Si va a ser falso o verdadero, me pasa las preguntas y luego las respuestas, ¿no? Para que aquí automáticamente lo califique la plataforma. Sí, generalmente, bueno, estas son las de selección múltiple, las que suelo hacer, que en realidad casi todo el mundo lo maneja, ¿no? Sí, estas no son de todo, ¿no? De desarrollo, para que ellos trabajen un poquito, que investiguen, lean. Esos hacen otros lo hacen falso, verdadero. Igual tienen que estudiar, porque por ahí lo friegan su examen sobre 70 y ya está, ¿no? Ellos igual tienen que estudiar. Bueno, Lice, ya tengo el tema, voy a mañana mandárselo la tareita y este cuestionario voy a tomarlo también el día miércoles, el día jueves. Ah, ya sí, eso ya lo dejamos para el domingo, si quiere, también de esa semana. Así que, o usted me dice, ya, licenciado, muchas gracias, Lick. Gracias a usted, que tenga un feliz fin de semana, no festeje gracias. mucho, porque es carnaval. No. Ya, gracias, Lick, igualmente, Lick. Lick, un favorcito, lo último, Lick, ¿será que me pasa una fotito del control de asistencia para hacer seguimiento, por favor? De hoy.
Tengo aquí registrado. De los 3 días, licenciado, así voy a hacer seguimiento, quienes no están asistiendo así, o quienes ya lo han, no creo que lo dejen, deben estar, creo que hay 2 que no están asistiendo o están que no, entonces mañana mismo les voy a llamar. Tengo 8 participantes, no sé si es correcto. En listas debe tener 12, ¿no? Entonces 4 no están viniendo. No, tengo 8 acá, el día de hoy, a ver, le digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igual. 8, Madain salió, no sé por qué, estaba a principios, pero al culminar ya no estuvo. Ya, en realidad no, tengo del día de ayer. Ya, Lick. Una fotito se me pasara, Lick. Por favor, después yo le agradecería, Lick, por favor. Ya, más bien se lo voy a poner, lo voy a escribir. Por computador se lo escribo y se lo paso. Tengo acá a pulso. Gracias, licenciado. No, está bien, Lick. Una fotito. De todas maneras, le envié el control de asistencia también. Está... Sí. Ya, Lick. Perfecto. Ya. Gracias, Lick. Buenas noches, que la vaya bien. Gracias a usted. Leo, Lick. Hasta luego. Leo, Lick, gracias.